Bueno, ok, mis queridos hermanos, que Dios me les bendiga una vez más. Vamos a comenzar nuestro tema. Como bien ya ustedes miraron, este pequeño video y reportaje de aproximadamente 4 minutos nos da a conocer los estragos que hace un momento de sequía, o una etapa o una temporada, que como ya decía, no solamente salen afectados en cuestión a sequía en la tierra, en primera instancia, que es las plantas, el sentido agrícola, los animales y los seres humanos. Es una cadena que va y se lleva a todo. Ahora, yo tengo un tema en esta noche que si yo le puse ese video anticipadamente es para que usted pueda meterse a la prédica, porque vamos a hablar precisamente de sequía. Y la sequía de la que vamos a hablar no es una sequía porque nos descuidamos, ¿cómo se llama? El cambio climático, muchas fábricas. No, fue una sequía producida por Dios. Así es que cuando Dios produce algo, no hay nadie que lo pueda detener. Cuando Dios produce algo o Dios envía algo, no hay nadie que lo pueda detener. Faraón tenía todo el poder del mundo en ese entonces. Le enviaron la plaga de piojos, ¿qué pudo hacer? Nada. Le enviaron la plaga de ranas, ¿qué pudo hacer? Nada. Y para los que no saben, cada una de las 10 plagas de Egipto representaban 10 dioses, las 10 deidades más poderosas en el tiempo de los egipcios, porque ellos adoraban al dios de las ranas, al dios de los piojos, al dios de esto. ¿Qué es lo que le quiso decir Dios a Faraón con estos 3 dioses? A estos 3 dioses yo me los como en un taco y los desbarato a la hora que yo quiero. A esos dioses que tú adoras. ¿Miras cómo los manejo? Faraón aprendió la lección hasta que le quitaron a su hijo. Que Dios era poderoso y Dios daba a conocer que Dios es el que da la vida y el que quita la vida cuando Él quiere. Así es que no nos metamos con Dios y obedezcámosle a Él y nos va a ir muy bien. ¿Cómo se llama nuestra prédica en esta preciosa tarde? Punto de no retorno. Es un poquito, parece ser que no hace sentido, porque el tema parece ser que no hace sentido porque estamos hablando de sequía. De sequía, y que usted me hable, hermano Leo, de punto de no retorno. Los que han estudiado aviación saben de lo que le hablo. Los que han estudiado un poquito más, no sé, parte de la física, los que ya entraron a la universidad, college, o maybe en high school un poquito, hablando del punto de no retorno. Ahora, yo le quiero, antes de leer la lectura base, la lectura bíblica, quiero decirle a qué me estoy refiriendo cuando hablo o estoy hablando del punto de no retorno. Y usted lo va a entender, porque cada uno de nosotros en nuestra vida vamos a vivir, quizás no solamente una vez, varias veces, el tener que vivir ese momento del punto de no retorno. Ahora escuchen. Tema, punto de no retorno. En navegación aérea se conoce como punto de no retorno a aquel punto en un vuelo en el que, debido al consumo de combustible, un avión ya no es capaz de volver a su aeropuerto de origen. Después de pasar el punto de no retorno, el avión no tiene más opción que seguir a algún otro destino. Por ello, al alcanzar el punto de no retorno, se adquiere un compromiso muy importante. Si se ha de regresar al aeropuerto de partida, el punto de no retorno determinará la máxima distancia a la que nos podemos alejar de él. Escuchen, yo sé que esto así leído, no todos lo pueden comprender. En otras palabras, voy a tratar de dar 2 ejemplos. El avión sale, ya salió, y trae combustible para cierta distancia. Hay aviones que se le conoce como aviones transatlánticos, ¿verdad? Que pasan el Atlántico.
de aquí a Europa, de aquí a Israel, de aquí a qué sé yo. Entonces hay un momento que el avión ya gastó más de la mitad del combustible, que solamente le sirve para llegar al destino. Pero si este avión se regresa sabiendo que ya gastó más de la mitad del combustible y ya va más de la mitad avanzado, es un punto de no retorno. O sea, ya no puedes regresarte, porque si te regresas estás corriendo el riesgo en un 90-99% de que no llegues. Ahora, esa es una. Hay otro ejemplo en cuanto al punto de no retorno. El mismo. El avión tiene una pista. Alcanzan tal velocidad, kilómetros o millas por hora para poder elevarse. 400 millas, 600 millas por hora, qué sé yo, para poder levantar ese tonelaje. Entonces el avión viene, las turbinas empiezan a zumbar. Y usted va así temblando, ¿verdad? Porque hay muchos que ya han probado lo que es subirse a un avión y se siente rico la adrenalina. Y entonces va. Pero hay un punto en el avión que se le conoce el punto de no retorno. Porque si el avión tiene que levantar de 300 a 400 millas para poder levantar esa tremenda águila de acero, hay un punto donde ya no puede devolverse. Porque si ya alcanzó las 300 o 400 millas, no puede frenar. Porque si frena o si le quita la velocidad, ¿qué va a hacer? Se va a ir a estrellar contra los muros de contención que están frente a donde termina el aeropuerto. Entonces, en nuestra vida hay puntos de no retorno. Como cristianos, como padres, hay decisiones que tenemos y debemos que tomar donde ya no tienen vuelta de hoja. Y tenemos que determinarnos si lo que voy a hacer, lo voy a hacer por esto, para esto, porque esto fue un mandato, etc. Así es que esta prédica se llama el punto de no retorno. Abra su Biblia en Jeremías 14, por favor. Jeremías 14. Vamos a leer 18 versículos que quizá usted nunca en la vida los ha leído. Espero que sí. Vamos a ver. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Jeremías 14. Versículos del 1 al 18. Y mientras usted lo busca, pues yo lo leo. Para avanzar en cuestión del tiempo. Ya tenemos las 4:10. Nos quedan 50 minutos. Y esto se va pero rápido. Dice así. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la... Ahí está el punto principal. ¿Qué le presenté? Un video que hablaba de la sequía. Ahí está. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, ¿ok? Vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores. Cubrieron sus cabezas. Aún las siervas, escucha, esto es importante, hermano, hermana. Aún las siervas en los campos parían, ¿y qué hacían? Y dejaban la cría porque no había hierba. No, eso no le dice nada a usted todavía. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había, otra vez, hierba, o sea, comida. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor. Recuerda que aquí está hablando Jeremías. Actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti. Hemos pecado. Oh esperanza de Israel,
guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. ¿Quién está hablando? Jeremías. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar. Fíjense, ahora así ha dicho Jehová respecto al pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, ¿qué hizo? Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Ay, santo. Me dijo Jehová, no ruegues por ellos no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Para los que les gusta ayunar y andan en pecado. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocaustos y sus ofrendas, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, ¿ahora quién? Jeremías. Está espantado. Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada, tranquilos, ni habrá hambre en vosotros, llévensela con calma, sino que en este lugar os daré paz verdadera. ¿Quién dice? ¿Dios o los hombres? Fíjense, aquí hay un pleito de palabras. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así dice Jehová. Ahora vamos a ver qué dice Jehová. Sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambres serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. 17. Les dirás pues esta palabra, ahí viene, derramen mis ojos lágrimas. Esto usted no lo entiende, esto está poderoso y profundo. Derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. 18 y último. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro a la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Bendita la palabra de Jehová. ¿Se fijan qué rico es leer la Biblia? ¿Se les hizo interesante? Sí. Hermanos, leamos Biblia en el hogar, leamos Biblia en casa. Recuerda que nosotros tenemos una serie ya pasada que se llama De lo físico a lo espiritual. Y aunque en este momento leímos nosotros la parte física, tiene su sentido espiritual estos 18 versículos. Y usted puede proseguir leyendo y leer y leer. Y esto va a ser una ricura para su alma. Van a ser advertencias para su vida. Van a ser caminos que se abren delante de usted para poder caminar. Porque la palabra del Señor, dice el escritor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi caminar. ¿Por qué usted anda caminando en tinieblas? ¿No usa la palabra? ¿Por qué anda todavía en pecado? Porque no usa la palabra. ¿Por qué anda de tropiezo y en tropiezo? En otras palabras, en oscuridad, ciego. Porque no usa la palabra. Por eso de que, pastor,
y pastor, y hermano, y ore, ¿y por qué esto? Ahí está la respuesta. Analízate a ti mismo. Mírate en el espejo de esta realidad llamada Biblia. Y la Biblia te va a decir, ¿estás bien o estás mal? ¿Qué tenemos aquí? El tema se llama, ya se les olvidó, Padre, perdónalos. Punto de no retorno. Esta palabra es una profecía que las profecías se decían anticipadamente con el fin de declarar, de advertir, de avisar, con el fin de que haya un cambio en la vida del pueblo de Israel. Sin embargo, esta profecía no es cualquier profecía. Porque si estamos hablando de un punto de no retorno, ahora ya no le tocó al avión, ya no le tocó a usted. Ahora le tocó a Dios actuar desde el punto de no retorno. O sea, que hubo profecías que Dios decía, ustedes están así, así y así, pero si hacen esto, tranquilo, se las dejo pasar. Ustedes hicieron esto, están en pecado, pero si hacen esto otro, se las dejo pasar. Esta prédica es el punto de no retorno de Dios para con su pueblo. Y peligro sea la prédica para ti y para mí en esta noche. Porque no solamente Dios disciplinó a su pueblo Israel, sino también está disciplinando a su pueblo Israel espiritual, que la iglesia de Cristo viene siendo el pueblo de Israel espiritualmente hablando. Así es que este es el día que quizás Dios en ti o en mí está trayendo una profecía, una palabra diciéndote una advertencia, pero que en esta misma advertencia te está diciendo, por causa de que usted ha venido todo el 2018, todo el 2019, escuchando la palabra, y te dice, qué buena está, y Dios te demanda obediencia, santidad, fidelidad, pero usted la viene pasando. Quizá este día es el día en que Dios te dice, mijo, mija, este día es la palabra del punto de no retorno para ti, porque como hijo que te amo, hoy decido disciplinarte. El que se quiere y que se vaya. Ahí está la puerta. Que esa palabra no. ¿Cómo que pastor, qué pasó? Yo vine a que me hable bonito. Yo vine a que me diga, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Todos los borregos, ¿verdad? Amén. Dame. No, hermano. ¿Cuántos se gozan? Escuche. La palabra de Dios dice que la prueba produce paciencia. Pero también la palabra de Dios nos dice que Dios al hijo que ama lo disciplina. Y que a su tiempo la disciplina no tiene sumo gozo. Pero cuando pasas esa disciplina lo comprendes. ¿Sí o no, queridos hermanos adultos? A nosotros nos dieron vara. A nosotros nos dijeron no a la discoteca, no con ese fulano, no con esa sutana. Pero hoy que tenemos un raciocinio, hoy que tenemos más experiencia, hoy que tenemos madurez, la vieja tenía razón. Hoy me caía gorda y la mandaba hasta el foso de los leones. Pero tenía razón, porque la fulana o el fulano con el que yo quería estar siempre, hoy en día está a 3 metros bajo tierra. Hoy en día es un pandillero. Hoy en día están los antros, etcétera, etcétera. Así es que si hoy le toca ser disciplinado y entrar a partir de mañana o de esta tarde una disciplina de parte de Dios, que no le digan, que no le cuenten, porque aquí se lo estamos diciendo a través de la palabra de Dios. No ha querido entender el 2017, no ha venido queriendo ser obediente el 2018. Y yo no sé cómo le va en su obediencia a Dios en este 2019. Pero si es hijo de Dios, el punto de no retorno se va a llevar a cabo. La faja de Dios va a salir y te lo va a cruzar por el lomo. Ay, eso se oyó muy agresivo. Nos va a disciplinar, nos va a disciplinar. Ahí le va.
¿qué es lo que tenemos aquí en esta palabra? Dice aquí, palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía, o por motivo de la sequía. Y dice el 2, se enlutó Judá y sus puertas se desplomaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Aquí vemos que Jeremías proclama una profecía al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque este pueblo ya había caído después de la muerte de un rey llamado Joasías, si mal no recuerdo, Josías, murió, pero entró otro rey que se llamaba Joacim. Y este rey Joacim, pues le valía la presencia de Dios, la palabra de Dios, los estatutos. Y esta gente se volvió a la idolatría, al pecado, al adulterio, a las fornicaciones, a los santos, a todo. Se olvidaron de Dios. Fíjense la importancia de cuando un líder, en este caso un rey de la nación, ¿cuántos reyes hay aquí? Sacerdotes, los cabezas del hogar. Tenemos a Gilberto, hermano Luis, hermano Javier y así sucesivamente. Las cabezas, la importancia de dejar un legado, de traspasar un legado a nuestros chicos, chihuines, chicos, güiros, como le llamen, a nuestros hijos. La importancia, porque vemos que este rey se consagró, sirvió a Dios, hablando de Joasías, pero él muere y viene el sustituto, Joacim. Él no le importó la presencia de Dios. No solamente fue él el que se perdió, sino que todo el pueblo también. Allá iba la idolatría, allá iba a hacer y deshacer con su propia vida. Es por eso que Dios dice, ok, tengo en mi pueblo a un profeta, porque estamos en los tiempos de los reyes y en el tiempo de los profetas. Levanta a Jeremías y dice, Jeremías, ve y dile al pueblo estas palabras. Y es cuando viene y estamos leyendo todo lo que dice el versículo 3, por ejemplo, viene, los nobles enviaron a sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron ¿qué? Agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron su cabeza. Déjeme leer el 4. Porque se resquebrajó la tierra. ¿Cuál era la sentencia por causa del pecado? Una tremenda sequía. Cuando este pueblo decide alejarse de Dios, pues Dios sabe que el agua representa para la vida física, para la vida humana, representa algo vital, algo que da vida. El agua da vida. El cuerpo, ¿qué porcentaje tiene de agua? 75%, 70% somos agua. Y nosotros necesitamos agua para poder seguir viviendo. Y pues este es ¿cómo se le llama? Un problema colateral, porque no solamente si no hay agua, no es de que siga habiendo comida. Si no hay agua, tampoco hay comidita, porque no hay maíz, no hay arroz, no hay frijol, no hay siembra, no hay nada. Entonces, por ende, es un problema dominó. Se cae una pieza y la que sigue, la que sigue y la que sigue. Esto pasó en el pueblo de Israel. Dice que la gente mandaba, ahí dice a su siervo, pero yo me fui a otra lectura a leer, yo leí, estudié la traducción de Jerusalén, creo que es católica esa Biblia, traducción de Jerusalén, pero está más entendible que la Reina Valera. En vez de decir, mandaron a sus siervos al agua, dice, mandaron a sus hijos. Mandaron a los niños. Otras lecturas dicen mandaron a sus criados. Pero criados no quiere decir criados en cuestiones, yo soy el jefe. No, criados de cría, a los que criaron. Entonces mandaron a sus hijos y estos padecieron la sorpresa de que cuando van a sacar agua, los pozos están secos. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba, y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Ok, vamos a darle vuelta a la página y vamos a pasar de lo físico a lo espiritual. Cuando no hay agua, obviamente el pueblo perece, porque por el agua también hay comida. La palabra de Dios representa el agua
de vida. El Espíritu Santo de Dios. Y por ende también es el mismo pan. La palabra de Dios es el pan que ahora por causa, disculpen, arreglado, no es el arrebatamiento, no se asusten, todavía estamos aquí, pueden vivir. Ahora por causa de que no hay agua, pues tampoco hay comida y ellos no están comiendo. Recuerden que este no es un problema de la atmósfera, esto es un problema que viene, un juicio de parte de Dios, hermano. Es un juicio que viene de parte de Dios. Aquí no hay que llamar a la más grande tecnología para poder producir nubes, no. Es que cuando Dios dice te viene juicio y no hay nadie que lo pueda detener. Así esta gente padeció este momento, un momento de crisis, un momento de una situación de hambruna, de sed. Mandaban a los hijos a pedir, a sacar agua y no había agua. Esta parte a mí me sorprende, donde está el versículo 5 que dice, aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Hermano, ¿qué es esto? Por causa de que una sierva, una venada, daba luz, como no había que comer, ella se iba, vámonos, a buscar comida, a ver a dónde puede encontrar, o a morirse en otro lugar. Y quedaba el becerro, quedaba ¿cómo se le llama? El hijo de la venada, sin su madre, y moría. Ahora, en el ámbito espiritual, ¿cómo podemos entender esto, hermanos? Ay, querido hermano, ¿cuántos cristianos, hombres y mujeres, por causa de estar caminando en desobediencia a Dios, en pecado delante de Dios, no haciendo la voluntad de Dios, se ha producido una sequedad en el alma? Se ha producido una sequedad de que ya no siente la presencia, la gloria de Dios, ya no oras, ya no ayunas, ya no abres ese libro negro, como le llaman muchos, la Biblia. Y por ende, como tú te estás secando por dentro y no te estás alimentando por causa de estar alimentando un pecado, que es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, no le importaba, ellos estaban en pecado. Ellos le habían dado la espalda a Dios. Entonces dice aquí la escritura que las siervas dejaban a sus hijos hasta que se murieran porque no había que comer. Cuando uno camina en pecado, en desobediencia como padre, y no tomo atención de las palabras de Dios, yo me olvido aún de la nerita. Yo me olvido de mis propios hijos y no me importa y los puedo dejar allí. Que en la sequía que yo estoy viviendo por causa de mi pecado, mi hijo, mi hija, mi esposo, etcétera, yo los deje abandonados. En pocas palabras, que sobreviva el más fuerte y si puede vivir. Pero aquí no es que sobreviva el más fuerte, porque aún el venado, la venada iba a morir porque no hay agua. Esta es una representación, recuerden, estamos hablando de un siervo, ¿verdad? Que deja a su venadito, son siervos. ¿Nosotros qué somos? Siervos, servidores de Dios. Como el siervo clama por las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Nosotros representamos la vida de un siervo, alguien que jadea. Pero hoy en día, ahí viene acerca de que hay alguien jadeando aquí, un animalito jadeando. ¿Qué es jadear? Cuando alguien trae sed, eso es jadear. Pero yo me doy cuenta que ahora en las iglesias ya no se oye un jadeo acá en el espíritu. Ya los pastores no están escuchando un jadeo espiritual, porque ya la iglesia no tiene sed. Tienen más sed del mundo. Jadean por dinero, jadean por trabajo, jadean por noviazgo, jadean por carros, jadean por casa, jadean por todo lo que se te venga en gana. Ropa, zapatos. Por eso sí está jadeando el mundo. Pero no jadean
por la presencia de Dios. ¿No sería bueno que comencemos a jadear sedientos del Señor en esta tarde? Que el Señor vuelva a escuchar aquí, en esta parte del globo terráqueo, en este pequeño espacio, que el Señor, por el Espíritu de Él, oiga a todos estos espíritus en este lugar de Lakewood, que se levanta un jadear a la presencia de Dios y diga, escucho un jadear de mis siervos, por agua viva, por agua fresca, y que ese jadear sea constante, que a pesar de que Él venga y nos sacie y rebosemos nuestra alma, nuestro espíritu, que sea todos los días, Señor, no me lleno, no porque tú no me llenes, sino porque yo quiero todos los días beber del agua de vida. Y esto que estoy diciendo es peligroso, hermano. Ya le puedo dar vuelta a la hoja, vamos a lo que sigue. Siguiente versículo. No, hermano, esto es bien serio. Porque la mamá allí dejó a su hijo. No le importó, no hay pan, no hay comida, ahí lo dejo. ¿Qué tanto te importa tu hijo? Aquí hay madres. ¿Qué tanto te importa tu hijo? No, es que no, aquí no hay comida. ¿De verdad? Si hablamos en el sentido espiritual, ¿hay comida en la iglesia que estás asistiendo? ¿Aquí en la Gran Comisión hay comida? No, porque usted dice amén. Ok, ¿la estás compartiendo con tus hijos? ¿O estás actuando como una sierva de estas? No hay comida. Las siervas dejaban a sus siervecitos y vámonos. Hay que interesarnos por la generación que viene detrás de nosotros, hermanos. Hay que interesarnos por ellos, orar con ellos, proclamar el nombre de Jesús con ellos. Yo sé que a veces es pesadito. Yo le he dicho y le he testificado a mi propia hija todos los días en la noche. A veces si yo me dejo llevar, yo puedo decir, ay, pues esto me aburre porque es lo mismo. Pero es que en la repetición está el aprendizaje. Yo le he dicho, con Danerita repito y repito todas las noches. Oiga, tampoco voy a decir que ninguna de esas noches me he quedado dormido. Sí, me he quedado dormido. A veces ella, papi, me dice, los textos, me dice. Ok, mi amor, los textos, y ahí vamos, Jehová, y todo lo puedo, y Génesis 1:1, y ahí, como 5 o 6 textos que se saben. Pero se está preocupando por también darle el alimento. Ahora, aquí dice que ya no había comida. La iglesia donde usted va, donde usted asiste, aquí nos están visitando algunas personas. ¿Hay comida? ¿O usted está corriendo a otro lugar porque no hay comida? Pero ahí dejó a los suyos. Ahí los dejó abandonados. Y no se están alimentando. La parte que sigue es más tétrica, más de miedo, porque tiene que ver con la demostración de un tipo de cara. Mire cómo dice aquí el 6. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, y aquí viene, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. En otras palabras, mire, los ojos ya los tenían hundidos ya, estaban flacos, no había agua, no había comida. Y lo que estos animales estaban representando en el ámbito físico, el pueblo de Israel lo estaba representando ¿en qué? En el sentido espiritual. Así como la sierva esta que dejaba a sus hijos, así el pueblo de Israel, porque era una profecía. Siempre Dios hablaba profecías y le daba ejemplos, el animal, el león, esto, otro, para que entendiera el pueblo de Israel. Y lo mismo que vivía en el sentido, la profecía hablaba de estos animales, pero se lo estaba diciendo a Juan para que lo entienda Pedro. ¿Me entienden? Así van a estar ustedes, le decía, así como el animal que no tiene comida y tiene que irse y deja lo suyo, ustedes como pueblo de Dios que se alejaron de mi presencia, también van a vivir lo mismo. Y van a tener sus rostros pálidos, que languidecen, van a tener unas ojeras pero grandísimas, una oscuridad, así como el asno que se pone en las alturas y tiene hambre, tiene sed, y aunque se sube a las alturas para respirar el aire,
oler donde hay humedad, donde hay hierba y no hay nada y sus ojos están hundidos, hay una oscuridad, se ven feos. Así ustedes también le van a hacer. Van a quererse subir a las alturas, que las alturas ¿qué simboliza? Querer ir a Dios, ¿verdad? Los montes simbolizan, siempre la montaña simboliza a Dios. Jerusalén está en una montaña, acuérdense de eso. Jerusalén está en una montaña. La montaña tipifica a Jerusalén, la presencia de Dios. Dice la escritura que subían en los tiempos de las Pascuas, etcétera, y subían, ¿me entiendes? Siempre la montaña. Aquí vemos a un asno montés que subía a ver qué encontraba, pero no encontró nada. Hay gente que por causa de su pecado, escuchen esta parte, ahí le va. Hay gente que por causa de su pecado y su pecado y su pecado sienten que ya viene algo. Ay, ahora sí voy a ir a Dios, porque ya están viendo las consecuencias. Señor, te pido perdón, ayúdame. Señor, sí, subes a la montaña, ¿verdad? Estás pidiendo, ay Señor, el aire del Espíritu de Dios. Señor, pero qué lástima, porque ya la disciplina te viene, porque ya llegaste tarde. Y a pesar de que se dice que mientras hay vida hay esperanza para arrepentirse, etcétera, hay gente que solamente se arrepiente de labios. Y esta gente se comenzó a arrepentir, usted lo vio, ¿verdad? Que ellos se comenzaron a arrepentir, pero ya era demasiado tarde, porque también Dios conoce los corazones del hombre, el corazón del hombre. Recuerden que hay una escritura que dice, Dios no puede ser. Por eso el tema de la muerte, hay muchos que dicen, oye primo, arrepiéntete, estás perdido. Hace un momento mi esposa le decía a un amigo por allí que llegó siendo cristiano, hermano, de allá de su país, y conocemos a muchos que llegaron siendo cristianos, más cristianos que nosotros, y ahora están ahí. Mire, yo los veo al salir de la casa, de la puerta de mi casa, ahí están, buenas tardes, se agachan, les da pena, no nos quieren ver, porque dejaron el cristianismo. Y eso les va a pasar a muchos, hermanos, si nos descuidamos. Descuidaron la presencia de Dios. Hay muchos de esos que si ya están a punto de morirse, ay, me acuerdo que hay un Dios, Padre, perdóname, estoy entre la vida y la muerte. Dios no puede ser burlado, porque hay una moda. No, yo me voy a arrepentir antes de que me muera. Me las empino, fumo, drogo, vida sexual libre, cabaret, bailes, antros. No, yo todavía no estoy ready, yo me estoy divirtiendo, ¿sí? Muchos piensan que cuando ya esté ahí, en el hospital, y antes de que haga antes de eso, Señor, me arrepiento de mis pecados, ay, se fue al cielo. No, Dios no puede ser burlado. Esa es una broma para Dios, porque mientras tengas uso de conciencia y sepas lo que es bueno y es malo, estás reprobado si caminas por lo malo. Dios conoce las intenciones del corazón. Hay muchos, a mí me han dicho, yo estoy seguro que mi papá, mi abuelo, mis tíos se fue al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime. No, hombre, porque a mí me tocó el día que lo atropelló un carro y lo aventó, rebotó y cayó aquí. Tío, arrepiéntete. Sí, me arrepiento, hijo. Se fue al cielo. Eso es lo que tú dices. ¿Quién sabe qué es lo que diga Dios? ¿Quién sabe? Porque nosotros no determinamos por el hecho de que una palabra, de que una persona diga con palabras, me arrepiento. El arrepentimiento no es de palabras, sino de dichos y de hechos, de un estilo de vida. ¿Cómo comprobar que esa gente tuvo fe si no sabe lo que es fe? ¿Cómo comprobar si esa gente fue sincera con Cristo?